¿ya? Y es porque ha aumentado la pancreatitis aguda por varias cosas, ¿no? Ha aumentado la pancreatitis aguda porque hay más casos de pancreatitis biliar, ¿ya? ¿Y por qué ha aumentado más la pancreatitis biliar? Porque hay, pues, los cambios en la dieta, que es más grasa, hay también el aumento en la esperanza de vida. Y otro motivo por el cual también ha aumentado la pancreatitis aguda es por un procedimiento que antes no se hacía, ahora se hace la CEPRE, ¿no? Que hacemos nosotros, y que muchas veces somos en algunos casos los culpables de la pancreatitis post-CEPRE. Afortunadamente ha disminuido la pancreatitis post-CEPRE en este hospital por una razón muy sencilla, ¿no? No estamos haciendo CEPRE, pero vienen pacientes de otros hospitales, a veces con esa complicación, ¿no? Bien, en la fisiopatología ya algo deben recordar ustedes, ¿no? Lo típico es que hay el aumento de las enzimas pancreáticas en sangre, la amilasa, la lipasa y otras más, ¿no? Pero las que clínicamente se utilizan por su ayuda son esas, ¿no? Esto va a provocar la activación dentro del acini pancreático, este es el acini, de las enzimas digestivas, porque normalmente, pues, las enzimas recién cuando salen a la luz intestinal, la enteroquinasa que está en el intestino va a activar el tripsinógeno que está contenido en los gránulos de zimógeno, en tripsina, ¿no? ¿Ya? Entonces se acumulan grandes vacuolas en la célula acinar y va a haber el fenómeno inflamatorio, muerte celular, tanto por apoptosis como por necrosis, ¿no? La muerte celular por necrosis provoca mayor respuesta inflamatoria. Al haber mayor respuesta inflamatoria, obviamente el caso va a ser más grave o menos grave. ¿Qué dicen ustedes? Más grave, ¿no? Entonces, en una época, yo como 10 años me he demorado en tratar de ver cómo cortar pero me di cuenta que en realidad lo único que uno puede tratar de prevenir es la pancreatitis post-CEPRE. Y eso vamos a ver un poco ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos fenómenos inflamatorios va a provocar que haya disminución del riego sanguíneo, no solamente en el páncreas, sino a nivel de los riñones, los pulmones, etcétera, ¿no? Porque por ahí hay una marcada inducción al principio de mediadores proinflamatorios y luego de los antiinflamatorios. Y para colmo de males, si ese páncreas hipoperfundido, que obviamente se va a necrosar porque no llega a la sangre, se infecta, el paciente va a empeorar todavía, ¿no? ¿Ya? Y esta imagen yo ya la había sacado hace años, pero es mejor que la recuerden, ¿no? De paso que tenemos otra pregunta más para hacer, ¿no? Entonces, sea cual sea el daño que va a provocar o la injuria sobre la célula acinar, ¿qué va a provocar, no? Una elevación sostenida del mediador intracelular, el calcio, ¿no? Entonces, esto normalmente debe subir y bajar, como eso es lo normal. Pero en cambio, cuando ocurre esto, el calcio va a estar alto, siempre va a estar alto. Esto va a provocar dos cosas, ¿no? La activación de este factor nuclear kappa beta, va a provocar toda la liberación de la respuesta inflamatoria, pero también lo que les decía, ¿no? Va a provocar que, miren, este es el gránulo de zimógeno y acá adentro tiene el tripsinógeno, que es la enzima inactiva. Y este es el lisosoma y adentro va a tener... ¿Qué pasó? A ver, retrocédelo, muchacho. Adentro del lisosoma va a tener la hidrolasa lisosomal catepsina B. Entonces, esta hidrolasa lisosomal catepsina B va a activar el tripsinógeno en tripsina, y como les dije, no debería activarse dentro del acini pancreático, ¿no? Entonces, esto va a provocar el daño precoz, la muerte celular, y la respuesta inflamatoria va a provocar el daño posterior, ¿no? Este fenómeno es de colocalización, que a veces le pongo en el examen, ¿ya qué cosa es esto? Ya. Bien. Afortunadamente, la gran mayoría de pancreatitis son leves, 80-85%. Un 15%, un poco más, un poco menos son graves. Y esto lo podemos explicar acá, ¿no? La fase precoz, que es la gran mayoría de la pancreatitis,
va a predominar las citoquinas proinflamatorias, que es la pancreatitis leve, y esto va a dar el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, ¿no? La taquicardia, la alza térmica, la leucocitosis, ¿no? Y esto normalmente dura una semana, 2 semanas máximo, ¿no? Pero si fuera un caso de una pancreatitis grave, ya no va a estar el síndrome de respuesta inflamatoria, sino el síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio. Y aquí van a predominar las citoquinas antiinflamatorias. Por eso es que usualmente en esta época, ese páncreas infectado, necrosado, ese páncreas edematoso, necrosado, no se infecta, recién se infecta acá. Bien. Vean, esta es una clasificación un poco antigua todavía, ¿no? Pero todavía sirve. Si ustedes se ponen a revisar, hay cada año hay más y más revisiones, pero prácticamente dicen lo mismo, ¿ya? Yo sí les he puesto algunos datos nuevos. Buenas, ¿qué tal estuvo el almuerzo? Bien, dicen, ¿no? Bien. Entonces, en Atlanta se han reunido varias veces, ¿ya? La última vez, el 2012, todavía queda dividido en dos grandes grupos la pancreatitis aguda. La edematosa intersticial, que obviamente no tiene necrosis, ¿ya? Y la necrotizante, ¿ya? Que va a haber necrosis dentro del páncreas o alrededor del páncreas, y también puede provocar que haya líquido y otras complicaciones más, ¿no? ¿Ya? Esto es pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué dice acá? A ver, delegado. ¿Qué significa esto? Que a veces desesperado le hacen una tomografía al paciente y el informe dice amplias zonas de necrosis, ¿no? El paciente está tranquilo, está normal, ¿no? Tú lo ves, está bien, ¿ya? Eso es lo que significa. Recuerden, nosotros vemos pacientes, no tratamos informes de exámenes auxiliares, ¿ya? Tienen que ver la correlación que haya siempre, ¿no? Bien. Y esto es también lo que también tiene que tener bien en cuenta. ¿Cómo se define el diagnóstico? Requiere dos de estas tres características, ya sea el dolor abdominal típico, ese que les han dicho que es en epigastrio, se va a irradiar en franja o como en cinturón, y que el paciente adopta la posición mahometana para que no le duela, ¿no? Y asociado a náuseas y vómitos, ¿no? Pero también requiere elevación de enzimas o hallazgos ecográficos. Dos de estos tres. Pues como van a ver posteriormente, va a haber pacientes que no ingresan con dolor, porque probablemente el dolor ha pasado desapercibido para el paciente y ha venido ya por una complicación, ¿no? Que lo veremos posteriormente, ¿ya? O de repente el paciente viene transferido de provincias, pensando que era una pancreatitis. Llega acá después de 7 días, no le pide amilasa, está normal, ¿no? En su caso hay que pedir lipasa, por ejemplo. ¿Ya? Pero esto es quizá lo más importante, la definición de inicio de la pancreatitis. Como bien dice ahí, en el momento que tiene el dolor, no cuando viene al hospital. ¿Por qué? Porque mientras más rápido venga, buenas tardes, mientras más rápido venga el paciente al hospital, más rápido lo voy a tratar. ¿Y cuál es el tratamiento? Es simple, barato, rápido, hidratarlo nada más. ¿Ya? Eso es. Obviamente si viene después de 4 o 5 días lo voy a querer hidratar, de repente ya no va a servir. Y ya lo que pudo haber sido una pancreatitis leve se va a convertir en una pancreatitis grave. ¿Ya? Esto es importante. Bien. ¿Cómo se clasificaba según la Atlanta? Pancreatitis leve, sin complicaciones locales ni sistémicas, sin falla orgánica. Es un paciente que se va de alta a los 3 días, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Moderadamente grave cuando hay complicaciones sistémicas o falla orgánica, pero que mejora antes de las 48 horas. Por ejemplo, viene chocado el paciente, lo hidratamos, mejoró, esa fue una pancreatitis moderadamente grave, ¿ya? En cambio, si esta falla orgánica o necesita ventilación mecánica,
o necesita inotrópicos porque está muy problema cardíaco o tiene falla renal, ya se llama pancreatitis grave. En cambio, esta clasificación lo utilizan más en la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Donde prácticamente la pancreatitis grave la subdividen en dos grupos, ¿no? Pancreatitis grave propiamente o pancreatitis clínica, ¿ya? Estos pacientes generalmente están internados mucho tiempo, ¿no? Hay reportes en la literatura que están internados 8 meses, hasta 9 meses, ¿ya? Bien, según las imágenes, uno debe pedir una tomografía, pero puede pedir una resonancia también, ¿ya? ¿Qué ventajas tiene la resonancia? Que también te puede decir si hay un cálculo en la vía biliar. La tomografía no te ve el cálculo, salvo que ese cálculo tenga calcio. Y la probabilidad que tenga calcio es poca, ¿ya? La mayoría no tiene calcio los cálculos, entonces la tomografía no lo va a ver. Le va a ver de repente la dilatación de la vía biliar, pero no, ¿ya? También la otra ventaja de la resonancia es que no necesita el contraste que está contraindicado en la insuficiencia renal, que eso sí necesita en la tomografía, ¿ya? Pero la desventaja es que demora mucho tiempo el procedimiento, no es como una tomografía, el paciente entra a la tomografía y sale a los 2 o 3 minutos, ¿no? La resonancia va a demorar más, ¿ya? Por eso seguimos usando tomografía, que es lo ideal, ¿no? Entonces en la tomografía se va a hacer una clasificación según el contenido, si es homogéneo o heterogéneo y según el tiempo. Si es homogéneo, se asume que es líquido puro y si es de menos de 4 semanas se llama colección líquida peripancreática aguda. Por si pasó un mes, pues ya tiene una pared definida pseudoquiste. Si es heterogéneo, menos de un mes, colección necrótica aguda. Y si es más de un mes, el término en inglés es este, Wall of Necrosis, que se traduce de varias formas, ¿no? Necrosis encapsulada, necrosis amurallada, ¿ya? O necrosis organizada, como ven ahí, ¿no? Bien. ¿Y cómo definimos que el paciente tenga falla de órganos? Falla respiratoria, falla renal o falla cardiovascular. Pero fíjense, a partir de 2 puntos, a partir de acá. ¿Qué ocurre? A veces en la emergencia, el paciente viene con creatinina 1.5, tiene un punto. No tiene falla renal, pero a veces lo pone como falla renal y no es así, ¿ya? Igual es con la hipotensión, si responde a fluidos, es un punto y no tiene pues falla cardiovascular, ¿no? O sea, a partir de 2 puntos es, ¿ya? Bien, esta es una imagen muy antigua, tendrá pues, creo que 40 años, creo, ¿no? O un poco más, un poco menos. Las grandes etiologías biliar y alcohólica. Y pues una serie de etiologías, ¿no? Dependiendo de ustedes, de donde ustedes vivan, trabajen, etcétera, van a haber diferentes tipos de etiologías, pero que hay que buscarlas, ¿no? La idiopática también. Pero esto, miren, es de un lugar similar a nuestra realidad, ¿no? Las causas de la pancreatitis, biliar más del 50%, idiopática casi el 20%, y fíjense, OSEPRE, la alcohólica está más lejos, ¿ya? Pero la gran mayoría de pancreatitis idiopáticas son por microcálculos, entonces vendría a ser biliar también. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Que la segunda causa de pancreatitis es pues la OSEPRE. Entonces, esto es muy difícil de tratar de prevenirlo, pero la POSEPRE sí, ¿ya? ¿Cómo es que pasa un cálculo? Miren, muchos cálculos, sobre todo pequeñitos, pasan por el cístico, se impactan en la ampolla váter. Si son chiquitos o ovalados, pueden salir solos. ¿Qué cosa es chiquito? 5 milímetros, ¿ya? Eso a veces le pongo en el examen, ¿ya? Y esta es una imagen típica de una CEPRE. Este es el duodenoscopio, esta es la cánula, la vesícula con múltiples defectos de relleno son los calculitos y el colédoco dilatado, ¿no? Esto también, fíjense, ¿de qué año es? ¿Delegado qué año es? Ya. ¿Y por qué lo sigo poniendo?
A ver, ¿dónde está Inga? ¿Ha venido Inga? A ver, Inga, ¿por qué lo sigo poniendo? No tengo otro slide. Porque mal. Yo recuerdo, había un cardiólogo cuando yo era alumno, el cardiólogo decía, muchachos, la clase, lo que les voy a decir, de acá a 20 años, la mitad va a valer, la otra mitad no va a valer, ¿no? Y él decía, no, si yo supiera cuál es la mitad que vale, la clase demoraría media hora, ¿no? O sea, la mitad, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes son alumnos de medicina. Siempre va a haber un familiar, un amigo, un vecino. Por dolor abdominal, lo primero que hacen es una ecografía. Porque es lo más fácil, más rápido, más barato, ¿no? Y de frente le dice, ¿está para operar o no? Y dice, no, cálculos chiquititos, creen que no es para operar. Peor, porque es mayor el riesgo. Cuando los cálculos son múltiples, es mayor. Estos pacientes tienen que operarse lo antes posible porque va a ser pancreatitis biliar. En cambio, este no. Este cálculo no va a pasar por el cístico. Y muchas veces este cálculo grande ni siquiera provoca dolor. ¿Ah? Bien, hay múltiples causas o factores de riesgo de pancreatitis posepre. Una mujer joven que tenga bilirrubina normal, ese paciente hay que tener mucho miedo, ¿no? Embarazadas en otros países dicen eso, pero acá en el Perú nosotros hemos demostrado que no es así, ¿ya? Y cuando uno hace el procedimiento. ¿Qué cosa es canulación difícil? Cuando yo me demoro mucho en meter la cánula al conducto biliar, ¿no? Y si yo me demoro mucho y hago este procedimiento después de mucho tiempo, lógico, como ya está inflamado la vía biliar, va a haber la pancreatitis. Pero fíjense, sentido común que dice ahí, meterse con el páncreas. Obviamente, si yo no me meto con el páncreas, lo más probable es que no haya pancreatitis biliar o pancreatitis posepre, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir el riesgo? Evitar una sepre innecesaria. A veces dice, doctor, hay que hacer una sepre porque tiene cálculos. Primero resonancia, colangioresonancia. Si la colangioresonancia dice que si hay cálculos, si se le hace la sepre, si no, no. ¿Ya? Hidratación agresiva, igual que para la pancreatitis, se pueden utilizar AINES rectales, por eso el paciente no quiere. Dice, doctor, yo vengo para que me haga un posible boca, ¿para qué me va a poner un supositorio? Yo no soy niño. El paciente no quiere a veces, ¿no? O hacer esta técnica de la doble guía, pero por eso hay que tener dos guías, ¿no? O colocar una prótesis dentro del conducto pancreático. Pero si uno no la pone bien, va a provocar pancreatitis también, ¿no? O hacer esto, el precorte precoz, que incluso es más barato que utilizar estos stents, ¿no? Y esto ya lo hemos dicho nosotros hace buena cantidad de tiempo. ¿Ven? Entonces, si le hacen una colangioresonancia, qué bonita la vía biliar, ahí están los dos calculitos, este es el pancreático. Este paciente, por ejemplo, no hacía ictericia. ¿Por qué? Porque los cálculos son cuadrados y la bilis pasa por los costados, ¿no? ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué les había dicho? La forma de prevenir la pancreatitis. La pancreatitis biliar es un poco difícil, hay que ir mucho más lejos, mucho más atrás, ¿no? En cambio, para la pancreatitis posepre sí la podemos evitar, ¿no? Como ya les he dicho, y también optimizar la técnica. Y una forma de optimizar la técnica es hacer bien el precorte. Miren, esta es la vía biliar, el conducto pancreático, te la puede bater, por aquí uno ingresa. Es más fácil meterse al pancreático que al colédoco. Entonces, la técnica alternativa es hacer esto. En lugar de entrar por acá, miren, a veces uno quiere entrar y no ingresa, ¿no? Es ingresar por encima. Este es la ampolla váter, acá está el poro, yo no puedo ingresar por el poro, más simple, más cerca, hago un túnel. Se hace un túnel y se entra de frente a la vía biliar, ¿no? Y la pancreatitis posepre en estos casos es mínima o llega a cero, ¿ya? Ya hace muchos años, incluso en el año 2017 lo presentamos en otro lugar, que prevenía pues la pancreatitis posepre. Yo era el único acá en el Perú que hacía eso. No me hacían caso, obviamente, ¿no? El año 2024 también me decían lo mismo. Y esto es porque uno cuando va a los cursos tiene que ir pues a escuchar, a hablar con los expertos. Y es bien claro, evitar el páncreas si es posible. Y se evita haciendo el precorte, pues, ¿no? ¿Ya? Hasta antes de esta publicación de abril de este año, ¿ya? En la prevención
no había colocar o hacer el precorte, pero ahora ya lo hay, ¿no? Ya se han dado cuenta que hay que hacerlo. ¿Cuál es el único problema o que están preguntando ellos en qué momento hacerlo? O lógico, mientras más precozmente posible es mejor, ¿ya? Bien. A ver, Luna, ¿este es un acrónimo o un acróstico? Bueno, no importa, ¿no? Es un acrónimo, ¿no? ¿Ya? Sino que es para que se aprendan esto, ¿no? Cómo uno debe estudiar y evaluar la pancreatitis. La P de perfusión de hidratación. Vean la importancia. Paciente con pancreatitis, primero es una pancreatitis hematosa, ¿ya? Va a haber extravasación de líquido por fuera del intravascular. Entonces, al haber disminución de líquido en el intravascular, se va a hemoconcentrar. Por eso uno encuentra hematocrito alto, ¿ya? Va a haber disminución del flujo renal y obviamente disminución del flujo en el páncreas. Esto te puede dar cambios isquémicos desde solo el edema a la necrosis, ¿ya? Por eso idealmente uno debe de evitar que se llegue a esto, ¿no? Para eso es lo fundamental, pues la hidratación. ¿Cómo ven acá? En las primeras 12 a 24 horas. ¿Por qué? Porque si ya llega después de 7 días, por más que yo lo hidrate agresivamente, no vamos a ayudarlo, ¿ya? ¿Qué se puede usar? Como ven ahí, lactato de Ringer, dos corrientes. El que dice lactato de Ringer reduce el CIR, dice, muy bien. Pero si yo no tengo lactato de Ringer, cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque hay estudios donde utilizando lactato de Ringer o cloruro de sodio, igual es la mortalidad. Entonces ellos diciendo, sí, puedo usar uno u otro y la mortalidad es igual usando uno, entonces si no tengo lactato de Ringer puedo usar cloruro de sodio. ¿Ya? Bien, ¿cómo manejamos el dolor? Si estamos en Estados Unidos podemos utilizar todo esto, ¿no? Morfina, hidromorfona, fentanilo, ¿ya? Y ahora recetar fentanilo en Estados Unidos te ve mal por todo el problema que hay, ¿no? Pero fíjese, la morfina, ahora si ustedes se acordarán de sus clases de farmacología, ¿la morfina qué provoca? Provoca más bien contracción del esfínter de Oddi en las ratitas, ¿no? Pero acá en seres humanos no se ha encontrado eso, incluso en los congresistas, ¿no? Bien. ¿Qué usamos nosotros acá? Podemos utilizar todo esto, de arriba o de abajo arriba, ¿no? Un AINE, metamizol, tramadol o mepridina si es mucho el dolor, ¿no? También si es mucho el dolor podemos utilizar anestesia epidural, ¿no? Con estos medicamentos. Y fíjense que se ha visto esto, ¿no? Este estudio comparó que hubo mayor mortalidad entre los que no usaron analgesia epidural en una UCI en determinado lugar, ¿no? Bien, la pancreatitis aguda es una enfermedad hipercatabólica. El paciente va a bajar de peso muchísimo. Hay que nutrirlo al paciente, ¿ya? Por más que sea obeso, ¿no? Hay que nutrirlo, ¿ya? La nutrición debe ser lo más precozmente posible. Si el paciente no puede comer un día o 2 días, ¿ya? Se le puede colocar una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal. Si siguen ustedes viniendo acá al hospital después o hacen al internado, van a ver que la UCI está bien mentalizada en que debe ser sonda nasoyeyunal, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Y a veces quitar un dogma o quitar algo que ellos creen de mucho tiempo que les ha ido bien es más difícil, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Pero debe nutrirlo. ¿Qué es lo bueno? Mantiene la integridad de la barrera del tubo digestivo y con eso se evita el fenómeno de la traslocación bacteriana. ¿Y qué ocurre con el fenómeno de la traslocación bacteriana? Los gérmenes que están normalmente en el tubo digestivo se van a ir al páncreas hematoso o necrosado y lo van a infectar, ¿ya? Como ven acá, no hay diferencias. Y esto se puede poner en la cama del paciente o por vía radiológica, pero a veces no nos pide que lo hagamos por endoscopía, ¿no?
Y a veces lo terminamos haciendo, ¿no? Pero obviamente hay que saber hacerlo, ¿no? No vaya a ser que se ocurra esto, ¿no? Bien, hay muchos sistemas o factores pronósticos de gravedad de la pancreatitis, pero con estos simples que uno los puede evaluar con la historia clínica, el examen físico o unos análisis de laboratorio simples, fíjense. El boom es el nitrógeno ureico, acá le podemos pedir urea, ¿no? El hematocrito o una simple radiografía de tórax, ¿no? Uno puede, si tiene todo esto el paciente, va a ser una pancreatitis grave, definitivamente, ¿no? Bien, lo primero uno pide para hacer el diagnóstico las enzimas, ¿no? Pero la amilasa cae rápidamente, en cambio la lipasa le da más tiempo. Y lo otro bueno es que la amilasa se eleva por muchas cosas, y no solamente pues por una pancreatitis, ¿ya? Mal haríamos nosotros en estar pensando que el paciente tiene una pancreatitis cuando es una ruptura de un embarazo ectópico, ¿no? Una perforación intestinal, que son cuadros quirúrgicos de urgencia. Bien, y para que vean múltiples factores pronósticos, incluso nosotros hicimos uno hace muchos años, porque no teníamos, eso lo hacíamos algo clínico, ¿no? Porque no teníamos en el hospital ni siquiera tomógrafo, ni en la emergencia había un ecógrafo y tampoco había incluso para dosar amilasa en una emergencia, cosa tan catastrófica, ¿no? Bien, el paciente cuando está en la UCI, lo evalúan con este sistema, el Apache 2, que no solo es para la pancreatitis, es para todo paciente gravemente enfermo en la UCI. Lo bueno es que se permite clasificar la enfermedad diariamente. ¿Qué significa esto? Que si ingresa con un puntaje de 12 y al día siguiente tiene 15 y al día siguiente tiene 18, ahí está empeorando, ¿no? Que mejor que pida su alta voluntaria lo lleven a otro hospital, ¿no? Por si llegó con 15 y empezó a bajar al día siguiente 10, 9, 8, quiere decir que el tratamiento está yendo bien, ¿no? Y otros han adicionado al Apache la obesidad, ¿no? ¿Por qué la obesidad puede empeorar el pronóstico? Por todo esto, ¿no? Disminución de la movilidad diafragmática, el aumento de ácidos grasos libres, y como ya han hecho ustedes en la revisión de MAFLD, en la obesidad hay un estado inflamatorio crónico, ¿no? Aumento de citoquinas. Pero este es lo que deben hacer ustedes, deben de aprendérselo, ¿ya? O si no, llevarlo en el celular, ¿no? El score de BISAP, que es similar, esta mortalidad es similar retrocelo, avánzalo, retrocelo, por favor. Retrocelo, no. Ya, es similar el score de BISAP al del Apache 2, ¿no? Solo cinco criterios: el boom, que vendría a ser la urea, más de 53, la encefalopatía, que tenga 2 parámetros del CIRS, es de más de 60 años y tiene derrame pleural, ¿no? Si tiene 5 puntos, la mortalidad más del 20%. Pero si tiene 0 puntos, fíjese, la mortalidad es casi 0, ¿no? Como la gran mayoría de casos de pancreatitis leve, ¿no? Bien, el diagnóstico diferencial en un abdomen médico agudo o quirúrgico, ¿no? Si es quirúrgico, uno tiene que estar poner más ímpetu en el diagnóstico. No vayan ustedes a estar tratando de sacarle el score de BISAP cuando, por ejemplo, es un embarazo ectópico roto, ¿no? O una isquemia intestinal o perforación de víscera hueca. Primero tienen que estar seguros del diagnóstico y luego se hace el tratar de ver si es una pancreatitis leve o moderada o grave. Bien, en cuanto a estudios de imágenes, se puede hacer una radiografía de tórax donde se puede ver derrame pleural. Se puede ver también el pulmón blanco del síndrome de estrés respiratorio del adulto. Ya no se hace mucha radiografía de abdomen simple, ¿no? Pero antes se veía esto, que es el asa centinela, o este es el signo del colon cortado por el edema, ¿no? Pero lo más fácil, lo más simple, lo más rápido es una ecografía. Pero la ecografía la hacemos o la pedimos no para que vea el páncreas, lo pedimos para que vea si la vesícula tiene cálculos o no.
Si tiene cálculos y son pequeños, entonces uno debe pensar que la etiología es una pancreatitis biliar, ¿no? Bien, ahora la E de IRCP o CEPRE o PCRE, ¿no? Como no hemos estado haciendo en la práctica y no sabemos cuándo arreglarán el equipo, les voy a decir las partes de la CEPRE. La primera es la canulación. Uno ingresa, una vez que ingresa a la vía biliar, inyecta contraste. El contraste es la colangiografía. Luego ve si es que hay un cálculo, tiene que cortar la ampolla de Vater, ¿ya? Y luego del corte o esfinterotomía o papiloesfinterotomía, se saca la piedra, la piedra se saca con un balón, o si es muy grande se puede poner una prótesis. ¿Ya? Por favor, cuando sean internos, no pongan esto, ¿ya? Este es centro preuniversitario, ¿no? ¿Ya? Este es, cualquiera de estos pongan, ¿ya? Yo les rompo la interconsulta o le digo al residente que no lo vaya a contestar, ¿no? Porque esto no hacemos nosotros, ¿no? Bien, ¿cuándo se hace la CEPRE en pancreatitis biliar? Obviamente por coleocolitiasis, no le vamos a hacer por una pancreatitis por alcohol, ¿no? Si hay colangitis, CEPRE urgente, ¿no? O hay obstrucción biliar persistente, bilirrubina mayor de 5, o está empeorando el paciente, o obviamente en la resonancia hay un cálculo, ¿no? En el coléoco. La CEPRE se puede hacer en el anciano, en pacientes no aptos para la cirugía y también en gestantes, ¿no? Pero en gestantes se hace una modificación de la técnica, que es la CEPRE sin radiaciones, pero tiene que tener previamente una imagen donde nos digas que hay o no hay piedra. Si hay una piedra, hay que se le hace la CEPRE, ¿no? Se contraindica en qué casos: cuando tiene esta inestabilidad hemodinámica el paciente, o cuando tiene un problema en la coagulación, ¿ya? Porque hay que hacer el corte, ¿ya? O si es un endoscopista inexperto, ¿no? Hace años yo tuve que venir porque el colega no estaba acá, o mi colega inexperto quiso hacer una CEPRE, estaba complicando, le tuve que venir un día de mi casa, ¿no? Porque en realidad, si es un inexperto que no sabe hacer la CEPRE, mejor que no la haga, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la cirugía en pancreatitis biliar, si es una pancreatitis leve, debería hacerse en la misma hospitalización, cuando al 7º, al 8º o al 10º día. Lamentablemente en nuestros hospitales no se hace así, porque hay una gran cantidad de pacientes y porque se ha embalsamado los pacientes que no se han operado en la época del COVID. Todavía hay pacientes que están pendientes de su cirugía, ¿no? En cambio, cuando es una pancreatitis grave o necrotizante, hay que esperar más tiempo, 4 semanas, pues el cirujano dice, prefiere esperar 8 semanas o más, ¿ya? Bien, en las complicaciones locales, el pseudoquiste pancreático, que vean acá un gran pseudoquiste, puede provocar síntomas, sobre todo si es más de 5 centímetros. Y esto uno lo evalúa al paciente cuando sale de alta, a veces le examina el abdomen, tiene una tumoración, o el mismo paciente le dice, doctor, acá tengo un bulto, me ha salido, ¿no? ¿Ya? Se puede hacer endoscópico. La pancreatitis necrotizante puede ser estéril o infectada. Si es estéril, fíjense ahí, resolución espontánea es posible, ¿ya? A veces el internista tiene en su idea, no, pero si está necrosado, eso se va a diseminar la necrosis. No, no es así. Ya les he dicho ahí, la fase de la necrosis organizada, ¿no? Se queda encapsulado y esa necrosis no se va a diseminar, ¿ya? Entonces, poco a poco, el mismo cuerpo lo va a ir solucionando. Por eso bien claro dice ahí, ¿no? Espontáneo. Y eso hemos visto, ¿no? Hasta en pacientes graves, muy graves, ¿no? ¿Ya? Obviamente, si no mejora el paciente, hay que hacer la debridación, porque de repente la necrosis no está tan organizada, ¿ya? En cambio, la necrosis infectada, lo típico es que haya gas en esa colección necrótica, por las bacterias anaerobias, ¿no? Si está grave, hay que hacerle una punción, como dice acá, punción, ¿ya? Tinción de Gram para ver qué tipo de germen es, ¿no? ¿Ya? Y utilizar antibióticos que penetren al páncreas, ¿no? Los carbapenem, y si no hay plata, bueno, metronidazol con ciprofloxacina, pero acá sí hay carbapenem, ¿no?
Si el paciente está estable, bien claro dice ahí, no operar, ¿no? No operar. Obviamente si está inestable, sí. Y si el tratamiento, este es lo que le decía, ¿no? Hay que es una población paciente, no hay medicamento para evitar que la pancreatitis pase de leve a grave, la hidratación, la alimentación enteral, el manejo del dolor según pasos del menos potente a más potentes. Esto no le dije, creo, ¿no? Si hay el diagnóstico incierto, no está seguro que es una pancreatitis, le puedes hacer la tomografía antes, ¿no? O a partir del tercer día si es grave, ¿no? Terapia antibiótica solo si la necrosis está infectada o hay una necrosis extrapancreática. Por ejemplo, infección urinaria, neumonía, infección del catéter, etcétera, ¿no? No se debe usar probióticos tampoco, ahora que los probióticos están tan de moda, ¿ya? No ha demostrado ninguna mejora, ¿no? El manejo endoscópico es posible según el grado de necrosis, ¿ya? Incluso se puede hacer el manejo endoscópico oral o el manejo endoscópico a través de la pared abdominal. Hay muchas cosas que se hacen, ¿no? Y esto a veces nos olvidamos, ¿no? El seguimiento posterior de las secuelas. No es lo mismo un paciente con pancreatitis leve, ese se va a recuperar, ¿no? Pero un paciente con pancreatitis grave, que todo el páncreas está necrosado, ya no va a tener ni siquiera una adecuada función del páncreas endocrino ni del páncreas exocrino. ¿Verdad? Bien, acá diremos algunas cosas nomás que no hemos mencionado. No utilice demasiados sistemas complicados, ¿no? Ya les hemos mencionado. No exageren la reanimación, ¿verdad? No utilice NPT, nutrición parenteral total, ¿no? Hay que darle vía oral. Si no puede comer, se le pone la sonda, ¿ya? Dice, obviamente, sin grasas, ¿no? No permita que el paciente, como digo, salga del hospital con la vesícula biliar. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Pero eso no ocurre en nuestro medio, ¿no? Debería ser operado. Y este es lo que ocurre después de la después de la pancreatitis grave. La diabetes, sobre todo, o la esteatorrea por la insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Bien. Ahora hablaremos solamente unas pocas palabras sobre la pancreatitis crónica porque no es muy frecuente en nuestro medio. Vean las múltiples causas de pancreatitis crónica, ¿ya? Muchísimas causas hay, ¿no? ¿Ya? Pancreatitis, ¿qué cosa es? Es un proceso inflamatorio crónico que va a llevar a la fibrosis y la pérdida tanto del parénquima exócrino como endocrino, ¿no? ¿Ya? Eso hay que diferenciarlo de la pancreatitis recurrente, que como ven ahí dice un mínimo de 2 episodios de pancreatitis aguda separados de al menos 3 meses. ¿Cuál es la principal causa de pancreatitis recurrente en nuestro medio? La pancreatitis biliar. ¿Por qué? Porque se fue de alta y no se operó la vesícula. Eso es cierto, ¿ya? Pero a veces ocurre, como ven, hay una pancreatitis crónica de la cabeza del páncreas o proximal, ¿no? Ya sea una obstrucción a un tumor o traumatismos que incluye este tipo de precorte que yo no lo hago, ¿no? El precorte transpancreático. O sea, yo no lo hago porque justamente puede ocurrir esto. Bien, el cuadro clínico, lo típico, dolor postprandial, como si en relación con la ingesta, continuo o recidivante. Antes nos decían a nosotros, ¿no? Paciente dice, doctor, me duele, como, cuando como, y cuando no come no me duele. Yo no le voy a decir que deje de comer, ¿no? Pero el paciente mismo deja de comer y baja de peso, ¿ya? Esteatorrea, yo hasta ahora no he visto ningún paciente con esteatorrea, porque esta debería ser una pancreatitis crónica pues muy avanzada, ¿no? Puede haber elevación de la glucosa. Esto es probablemente los estadios iniciales, que acabamos de ver un paciente, por eso me demoró un poco en venir, ¿no? Es una asistenta social que se quiere descartar esto, ¿no? Cuando calcificaciones de imágenes es muy raro, ¿no? Ver, ¿ya? Pero eso antes se diagnosticaba así, ¿no? Algunos autores dicen que es infra o subdiagnosticada.
uno debería de hacerle, por ejemplo, a todos los pacientes con dispepsia, debería hacer una ecoendoscopía. Bueno, la gran mayoría de repente no se va a encontrar, ¿no? Que sea una pancreatitis crónica de estadios iniciales, pero un porcentaje sí. Y vean todas estas manifestaciones clínicas que puede tener el paciente, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico? Pruebas estructurales o pruebas de función pancreática. Estas pruebas de función son muy difíciles de realizar, son caras, y las tasas sí se está haciendo, no es tan caro, bueno, ya bajó de precio, ¿no? Pero más fácil, más rápido, más simple es hacer esto, ¿no? Desde hacer una radiografía de abdomen simple, si es que yo veo pues las calcificaciones, siempre ya no se hace como diagnóstico, ¿ya? Pero si uno quiere hacer, y esto es pregunta de examen, un diagnóstico lo más precozmente posible, es la ecoendoscopía, donde se va a ver pues unas áreas heterogéneas en el páncreas, ¿no? Bien, cuando la enfermedad ya está un poco avanzada, como ven acá, puede haber alteraciones en las ramas secundarias o una ligera dilatación del conducto de Wilson. ¿Cuánto es el conducto de Wilson normal? De 1 a 3 milímetros, ¿ya? Pero en los viejitos puede aumentar a 4 o hasta 5. Y miren, este es un caso ya muy avanzado, marcada dilatación de Wilson con marcada dilatación de las ramas secundarias, ¿no? Bien, ¿cómo tratamos al paciente? Dependiendo de si no hay dilatación de los conductos, se puede dar tratamiento médico o el bloqueo o si tiene mucho dolor, ¿no? Si hay dilataciones del conducto pancreático o cálculos, tratamiento endoscópico. Y lo mismo que se hace para los cálculos biliares, lo mismo se hace. Papilotomía, se puede colocar una prótesis, o esto que es la lithotripsia extracorpórea por ondas de choque, ¿ya? Vean, acá hay un cálculo, el conducto coleo, el pancreático dilatado, y esta es una imagen del extranjero, este sí de un paciente peruano, nunca más regresó. A veces se aseguran o viajan, ¿no? O se ponen a leer en internet lo que puede provocar la pancreatitis crónica, etcétera, ¿no? Bien, según esta guía clínica norteamericana, ellos sí tienen muchos casos de pancreatitis crónica. Este es un peruano, ¿ya? Es un peruano que está allá, hijo de un cirujano de acá del Hospital Baiza. Ya tiene buen tiempo allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Esta es la parte de lo principal, ¿no? Pancreatitis crónica con dolor y cálculos, ¿cuál es lo que uno debería hacer, no? 3 enfoques. Si son cálculos más de 5 milímetros y están en la cabeza, el cuello, el cuerpo páncreas, se les CEPRE con o sin pancreatoscopía. Pancreatoscopía es un equipo mucho más delgado que entra por el duodenoscopio, ¿ya? Lamentablemente tengo que ponerles la marca, porque son los únicos que hay. Se llama Spyglass, ¿no? Spyglass. Es muy caro y como es muy delgadito se daña fácilmente. O sea, no se puede reutilizar, ¿no? Para hacer la pancreatoscopía, ¿ya? O se puede hacer la lithotripsia extracorpórea por ondas de choque. Esto es lo mismo que hacen para disolver los cálculos renales, ¿ya? ¿Ya? Pero si ya le han hecho la lithotripsia extracorpórea, como ven acá, y eliminación de los cálculos después de eso, ¿no? Realizar una CEPRE con signo para la eliminación de los cálculos que pueden quedar, ¿no? Pero para cálculos radiológicos más pequeños o cualquier cálculo radiológico, pacientes con contraindicaciones para la lithotripsia extracorpórea, se tiene que hacer la CEPRE, con o sin pancreatoscopía, ¿ya? Aquí los pocos casos que hacemos, lo hacemos generalmente sin pancreatoscopía porque es muy caro, ¿no? Y estas son las técnicas quirúrgicas que obviamente no se las voy a mencionar, solamente para decirles que esta es una técnica en la cual, acá está el páncreas lo cortan por la mitad, como si fuera abriendo un pan, ¿no? Esa mitad la sacan y sobre esa mitad del páncreas van a suturar un asa intestinal.
¿ya? Y ahí va a estar pues por dentro el conducto pancreático, ¿no? Para que por ahí drene. Cirugía difícil, ¿ya? Para terminar, algunos datos sobre la pancreatitis autoinmune, que cada vez se hace más el diagnóstico, ¿no? Clínicamente puede presentarse como una masa focal, estenosis de Wilson, estenosis biliar e ictericia obstructiva. Y si uno ve esto, ¿qué es lo que primero debe pensar, no? O es un cálculo, o si en la tomografía hay una masa, este tiene un cáncer de páncreas. De frente le dicen, ¿no? Cáncer de páncreas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Algunos de estos pacientes no se han operado, le dicen, bueno, usted le ha dicho que tenía cáncer de páncreas y sigue vivo todavía, ¿no? ¿Por qué sigue vivo? Porque no era cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, ¿cómo se diagnostica la pancreatitis autoinmune? Por una ecoendoscopía y se hace una biopsia, ¿ya? La pancreatitis autoinmune puede ser de dos tipos, la tipo 1, asociada a la inmunoglobulina G4, y se asocia también a otras enfermedades autoinmunes, en las vías biliares, la glándula del pulmón, riñones, ¿no? En cambio, la tipo 2 solamente afecta al páncreas, no hay GG4, pero ahora se ha visto que se puede asociar a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y eso hay relativamente poco acá en el Perú, ¿no? ¿Ya? Obviamente, si es una enfermedad autoinmune, hay que darle corticoides, pues, ¿no? Es lógico, ¿no? Bien. Me había olvidado un poco decirles qué es el tratamiento médico. Primero, las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Obviamente, no alcohol, dieta rica en calorías, porque va a bajar, hay que darle enzimas, ¿ya? Pero hay que darle enzimas a altas cantidades, ¿no? ¿Ya? Y darle vitaminas también. Obviamente, si tiene dolor, hay que darle medicamentos para el dolor, que uno va desde un antiinflamatorio no esteroideo hasta tramadol, no meperidina. Tratar la esteatorrea con las enzimas, ¿no? Y tratar la diabetes. La diabetes no se trata con hipoglicemiantes orales, se trata con insulina, ¿ya? Recientemente se ha descrito un tipo 3 de pancreatitis autoinmune, pero algunos dicen que no debería entrar dentro de la pancreatitis autoinmune. ¿Por qué? Porque esto ocurre como un evento adverso en algunos pacientes que tienen cáncer avanzado y se le da esta terapia dirigida, ¿no? De terapia inmune, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, por su atención. Esta es una imagen de la época del COVID cuando trabajábamos nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿O están con sueño? ¿Y qué?